mañana había estado imaginando que si alguna vez se enamoraba, sería de un hombre como el que presentaba la escultura, viril, autoritario y dueño de sí. Jamás había encontrado ninguna de esas características en los jóvenes que la frecuentaban o que había conocido en las fiestas a las que asistía. Casi todo el año anterior había tenido que guardar luto, lo que significaba que no había podido ir a ninguna parte. Y cuando esperaba que su padre la llevara a los bailes y recepciones que se celebraban en el condado, él parecía más interesado en las diosas griegas que en su propia hija. Supongo que es una suerte, pensaba Corena, que papá se interese por mujeres que murieron hace siglos o que se han retirado al Olimpo y que pasan por alto los asuntos humanos. Y se reía ante semejante idea. Sin embargo, Grecia ejercía también una fuerte atracción sobre ella, y su padre le había prometido que le acompañaría en su próximo viaje. ¿Por qué no en esta ocasión?, le había preguntado Corena. Su padre había dudado un momento como si estuviera buscando las palabras, pero como ella lo conocía muy bien, le preguntó: ¿Vas a intentar algo peligroso? Él apartó la mirada antes de responder. Tal vez, y por eso debo de ir solo, querida. ¿Qué es lo que vas a buscar esta vez? He oído hablar de unas estatuas que hay en Delfos, que, aunque parezca increíble, no han sido encontradas aún. Los ojos de Corena se iluminaron. Todo lo relacionado con Delfos siempre la había fascinado. Había leído todos los libros acerca del tema y bombardeado a su padre con miles de preguntas al respecto. Delfos, célebre por el culto a Apolo, donde se le había construido un templo, bajo los acantilados que se alzaban muy por encima de las cabezas de los peregrinos. Su padre le había contado que cuando Apolo salió de la isla de Delfos para conquistar Grecia, un delfín guió su barco hasta el pequeño pueblo de Crisa. Disfrazado como una estrella de mediodía, el joven dios saltó del barco y un resplandor iluminó el cielo. Subió una empinada colina hasta llegar a la morada del dragón, que custodiaba los acantilados. Después de matarlo, Apolo anunció a los demás dioses que tomaba posesión desde aquel momento de todas las tierras que se veían desde donde él se encontraba. Corena imaginaba aquel momento, ya que su padre le había dicho que Apolo había escogido el lugar que poseía la mejor vista de toda Grecia. Delfos era también famoso por su oráculo. La gente acudía de todas partes del Mediterráneo para escuchar los vaticinios de la joven sacerdotisa cuando era poseída por el dios. La voz de su padre siempre se teñía de admiración cuando hablaba a Corena de la antigua Grecia, pero su expresión se volvía triste cuando le explicaba que, durante el siglo I, emperador Nerón hizo llevar a Roma 700 estatuas de Delfos, y no hacía más de 3 años que unos investigadores franceses habían encontrado allí innumerables inscripciones, templos en ruinas y adoratorios, pero ni una sola estatua había quedado intacta. Sin embargo, los arqueólogos, como su padre, no perdían la esperanza, y Corena lo había mirado con emoción cuando le preguntó: ¿Quieres decir que tú has encontrado una estatua, papá? He oído hablar de ella, la corrigió su padre. Pero puede que solo se trate de un rumor. El problema radica en que desde que Lord Elgin se llevó los mármoles del Partenón, los griegos se muestran antagónicos hacia cualquiera que pretenda sacar tesoros del país. Eso es comprensible, murmuró Corena. Ellos los descuidaron durante siglos, pero ahora empiezan a darse cuenta de su valor, aunque la mayoría ignora.